Les voy a hacer una pregunta, así como el Señor Jesucristo le preguntó a Pedro y a sus discípulos: ¿quién cree la gente que soy? ¿Y qué creen ustedes quién soy? ¿Qué hubiera respondido? ¿Qué respondería? Bueno, en el mundo en que vivimos escuchamos diferentes respuestas. Algunos, por ejemplo, dudan de Jesús, creen que Jesús no existió. Y otros dicen que Jesús es un profeta. Algunos creen que solo fue un hombre sabio. Pero, así como Pedro y como todo verdadero cristiano, debemos afirmar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos debemos entender que Jesús no es simplemente el Hijo del hombre. Jesús no fue solo de naturaleza humana. Jesús es el Hijo de Dios y no de cualquier Dios, sino, como dice Pedro, del Dios viviente. Y por lo tanto Jesús es la misma esencia y naturaleza divina que el Padre. Jesús es igual a Dios. De allí que los judíos querían matarle. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículo 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Indiscutiblemente hay que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, pero más importante reconocer en realidad lo que esto implica y significa, ya que es la base de nuestra fe. Y vemos que su resurrección lo confirma, porque es declarado Hijo de Dios con poder. Según la carne, según la genealogía, Jesús era descendiente de David, era el Hijo del hombre, pero según su poder, Jesús era Hijo de Dios. Jesús era un ser divino. Y sigue siendo. La palabra declarado significa comprobado o demostrar. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículos del 3 al 4. Es decir, que el poder manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y particularmente en su resurrección, es una prueba indiscutible de que Él es el Hijo de Dios. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos del 32 al 33, dice: y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito. También en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Vemos que Pablo apela al Salmo 2, al versículo 7, el cual dice: yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Según Pablo, aquí se ha cumplido en Cristo Jesús. Él es ese Hijo de Dios profetizado. Veamos entonces que, en un sentido figurado, Jesús fue engendrado o nacido entre los muertos. En Colosenses 1:18 dice: y eres la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y aunque Jesús ya había afirmado en muchas ocasiones ser el Hijo de Dios, tenía una relación estrecha, unida y amorosa con el Padre. La resurrección entonces es la principal prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no solo esto, su nacimiento en este mundo prueba de que es el Hijo de Dios. El profeta Isaías, 700 años antes, lo había dicho en el capítulo 7, versículo 14, cuando dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Su nombre sería Emmanuel, no de forma literal, porque el ángel especificó a José y a María que le llamarían Jesús. Pero Emmanuel sería una descripción del niño que habría de nacer, ya que Emmanuel significa Dios con nosotros. Es decir, el Mesías anunciado por el profeta sería Dios mismo habitando entre los hombres. Su concepción sería un evento milagroso, ya que Jesús no sería hijo de María y José, sino solamente de María, la cual iba a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo, como lo expresa el Evangelio de Mateo,
capítulo 1, versículo 18. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Y en Lucas 1, del 34 al 35, dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Recordemos que Lucas era médico y sabía muy bien cómo se formaban los bebés. Pero él da por hecho y certifica que María, siendo virgen, concibió milagrosamente por medio del Espíritu Santo. Y aún su nacimiento humano fue con poder del Altísimo. Y por haber nacido de tal manera, dice el ángel, el santo ser será llamado Hijo de Dios. Una vez más, vemos que fue Hijo de Dios declarado con poder. Otra evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios, del Dios viviente, fueron los milagros. Todos los milagros, señales y prodigios que con poder realizó nuestro Señor aquí en la tierra y que han quedado escritos y plasmados en los evangelios, tienen como propósito que creamos esta gran verdad: Jesús es el Hijo de Dios. Isaías profetizó lo que él iba a hacer. El capítulo 29, versículos del 18 al 19 dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Dios, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Y el mismo profeta Isaías en el capítulo 35, versículos del 5 al 6 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista envió a dos de sus discípulos para preguntarle si verdaderamente Jesús era el que habría de venir, nota que Jesús no le respondió con un simple sí, sino que le dijo basado en lo que el profeta Isaías había dicho. En Lucas 7, del 20 al 22 dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos enfermos de muchas enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Vemos que esta respuesta de Jesús no fue simplemente un sí. Su poder para orar sobre estas maravillas era la prueba indubitable de que verdaderamente era el Hijo de Dios. Para Jesús, las cosas que ellos vieron era la respuesta que tenían que darle a Juan. Si Jesús sabía exactamente lo que los profetas habían dicho que haría el Mesías que habría de venir, pues la conclusión lógica era obvia: Jesús era el Hijo del Dios viviente. Vemos que la naturaleza de Jesús era una naturaleza divina, tenía demasiado conocimiento y sabiduría. Jesús es eterno, como lo expresa Juan 8:53. También debemos reconocer que Jesús era omnisciente, como lo expresa Juan 2 del 24 al 25. Y hay muchos pasajes que hablan sobre este tema. Jesús era omnipotente. También lo podemos ver en Juan 1:3 y en Colosenses 1 del 15 al 17. Vemos que todas estas cosas maravillosas y extraordinarias se cumplieron en Jesús para que nosotros pudiéramos comprender que en verdad Él es el Hijo del Dios viviente. Y debemos creer en Él porque sin Él no hay esperanza. Él mismo lo expresó: separados de mí, nada podéis hacer. El que
conmigo no recoge, desparrado. Y el que no está conmigo, está contra mí. Jesús lo expresó diciendo que Él es el único camino para ir al Padre. Y es por eso que debemos acercarnos a Él con reverencia, con expectación, con disposición a escucharlo, a seguir sus pasos, a seguir su ejemplo. Ahí está el verdadero cristianismo, definitivamente. Y es por eso que debemos acercarnos al Evangelio con mucha seriedad para poder escudriñar el estilo de vida de Jesús, para luego aplicarlo a nuestra vida diaria. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de poder haber entendido, comprendido que sin Cristo no somos nada, que Él es todo y en todos, y por Él fueron creadas todas las cosas, y para Él fueron creadas todas las cosas. Estamos entendidos de que Él es el Hijo del Dios viviente, de que Él y el Padre son uno, y de que Él es el Hijo que nos es nacido, Hijo que nos es dado, y el principado está sobre sus hombros, y su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién como tú? Oh Señor, no hay nadie como tú. Por eso te alabamos y te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias. Te damos la honra y la gloria que tú te mereces. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte, de acercarnos a ti, de tener comunión íntima contigo. Gracias por enseñarnos tu palabra y por haber enviado tu Santo Espíritu a nuestros corazones para que nos guíe todos los días en el conocimiento de la verdad. Quédate con nosotros y bendícenos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comparte este video con otros. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Dale like. Y cliquea la campanita de notificaciones para que YouTube te recuerde cuando subimos un nuevo video. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.